Bienvenidos a canal El lado B de las cosas presenta. Se aproxima una crisis de alimentos. ¿Llegará a Latinoamérica? Hace más de 3 años en Alemania advirtieron, su gobierno le pidió a los ciudadanos que debían guardar alimentos y enseres básicos. Esto fue antes de la emergencia, sin aclarar qué era lo que podría ocurrir. Después llegó la emergencia que todos conocemos, el encierro y demás, la crisis. En octubre del 2021, la ministra de Defensa de Austria fue noticia mundial, ya que advirtió que podía haber un apagón, y entonces el gobierno de aquel país empezó a distribuir volantes y a pedirle a la gente en una campaña informativa que debía de guardar comida, agua, combustible, velas y baterías para varios días. Ellos afirmaban tener conocimiento de que habría un apagón no solo en su país sino también en Europa y que duraría al parecer varias semanas. Afortunadamente eso no ha ocurrido. Pero lo que sí está ocurriendo es señales de alerta de que algo podría pasar en el mundo y que tiene que ver con el encierro y los alimentos. Como dicen en México, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y es que lo que está pasando en China llama mucho la atención. Les comenté en un video anterior, si no lo han visto, por favor, chéquenlo. Ahí encerraron a la gente, supuestamente porque hay otra ola, bla, bla, bla. Pero la cuestión es que antes del encierro, los supermercados lucían vacíos, extrañamente vacíos. Así que cuando cerraron a la gente, muchos tenían su refrigerador vacío o con poca comida y les prohibieron salir a comprar alimentos a supermercados. Tienen en una cosa bastante distópica drones que vigilan días y noche para evitar que los ciudadanos escapen de sus casas, de los edificios. Muchos dicen que yo estoy exagerando, pero basta ver imágenes de los gritos de la gente en los edificios, cómo están pidiendo ayuda, hasta sacan a su ventana el refrigerador vacío como una muestra de protesta o una muestra de su desesperación. Y es que no es para más. Imagínense familias con niños sin poder salir, encerrados sin comida. Es verdaderamente atroz. Y eso también ha habido casos de que se están llevando a los niños a albergues para situaciones que desconocemos y que seguramente no son nada buenas. Pero eso que está pasando ahí es mucho más grave. Numerosos campesinos están difundiendo información, campesinos chinos, de que la policía les impide trabajar en sus sembradíos, lo que se va a convertir en una bola de nieve, porque si no están trabajando en sus tierras, no se está produciendo alimentos, y eso quiere decir que va a haber una crisis todavía mayor, y eso quiere decir que la crisis alimentaria la está provocando el mismo gobierno de China. ¿Por qué harían eso? Pues tiene que ver con el control y la escasez. Sabemos que nuestro sistema está basado en la escasez, en tener a la gente endeudada, en tener a la gente con un sueldo límite que apenas le alcance para medio sobrevivir. Ese es el caso de la mayoría. De esa manera pueden controlarlos, de esa manera la gente no se preocupa por ver otros temas, por investigar, porque está más preocupada en vivir día a día. El sistema nos mantiene así cautivos al mantenernos en escasez, por lo menos a la mayoría de la población. Pero esto que está pasando podría aumentar. Simplemente uno de los periódicos más oficiales, que es el New York Times, acaba de sacar una serie de reportajes, él y otros periódicos oficiales, advirtiendo que la situación en Rusia y Ucrania podría generar una escasez de alimentos en todo el mundo y obviamente precios mucho más elevados, específicamente porque podría haber escasez de trigo, maíz, cebada en el mundo, así como fertilizantes, lo que va a repercutir en afectar la producción de alimentos a nivel global. También lo que se está advirtiendo, ya llevaba varios videos diciéndole que esto puede pasar, que tiene que ver con la semilla. Resulta, a ver, Bill Gates, como ya sabemos, villano puertas, tiene una instalación en Noruega que es como
un edificio para resguardar las semillas naturales en el mundo, como si se estuviera preparando para algo, una especie de arca, como si algo fuera a ocurrir en el mundo. Y mientras él se aseguró de tener las semillas naturales protegidas, alrededor del mundo ha habido una campaña para destruir a las semillas naturales. Los intereses económicos de empresas como Monsanto y los gobiernos y su corrupción han permitido que Monsanto se meta a todos los países y obligado a los campesinos a utilizar semillas transgénicas, las cuales a la larga dañan los cultivos, dañan las tierras y después de un tiempo esas tierras terminan inservibles. Se ha provocado la destrucción y eliminación, como les digo, de las semillas naturales, originarias, haciendo dependientes a los campesinos de estar comprando una y otra vez semillas que además están patentadas. Por ahí hubo un intento cuando se aprobó lo del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, donde se estaba o se intentó obligar a los campesinos mexicanos a comprar estas semillas, ya que no puedan producirlas por sí mismos. Entonces, la crisis de semillas, los encierros por la supuesta emergencia, la crisis y la guerra que está en Rusia y Ucrania, que son exportadores de cosas como el maíz, el trigo, la cebada, los fertilizantes, están generando una bola de nieve. La cuestión es qué tan grande se va a hacer, pues el gobierno de Biden ha advertido que esto podría afectar a varios países. En especial, hay un comentario de la presidenta del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, Cecilia Rose, que dio a la CNBC, donde ella comentó que toda esta situación de Ucrania y Rusia podrían provocar hambruna en algunas partes del mundo. O sea, ya ni siquiera se refieren a crisis, se refieren a hambruna. Joe Biden lo ha dicho en varios discursos sobre una crisis y en ocasiones menciona la palabra ya hambruna, que se acerca. También el ministro francés de Asuntos Exteriores avisó que podría haber una crisis alimentaria mundial grave, provocado por las repercusiones de la guerra en Rusia. Pero esto no es al azar, como les digo, esto ya lo vienen planeando. Por un lado, no permiten que se siembre, como está pasando en China. Por otro lado, están atacando a un país que además es el principal productor de gas. En Alemania, todos en Alemania y en Europa están afectando a Europa del Este, que exporta cereales y granos. Todo es como si estuviera planeado, más bien no está planeado. Países ya como España y Grecia están empezando a racionar alimentos. Algunas cadenas de supermercados ya están limitando cuánto puede comprar cada persona, en especial productos básicos como aceite o harina. Los precios de alimentos están empezando a elevar y los expertos avisan que podrían elevarse hasta un 50 o un 40% en países como Alemania, Francia, Bélgica, entre otros. La pregunta es si esto afectará directamente en Latinoamérica. Latinoamérica, como sabemos, tiene un índice bastante alto de pobreza, de personas que sobreviven al día o que ni siquiera cubren sus necesidades básicas. Si los alimentos siguen aumentando, esto va a generar como una bola de nieve, nuevamente generar mucha más pobreza y una crisis alimentaria. Países como México son totalmente dependientes de las importaciones. Por ejemplo, México hubo había una vez en que producía sus propios alimentos y también producía sus energéticos, el gas, había refinerías de gasolina, todo esto. Pero ¿qué pasó? Pues los gobiernos anteriores permitieron y destruyeron el campo y hicieron negociaciones para empezar a importar el gas, para comprar la gasolina y todo esto. Nos hicieron dependientes de Estados Unidos. Alimentos básicos que traemos de Estados Unidos porque México no produce lo suficiente, como el maíz, la carne de cerdo, el trigo, leche en polvo y carne de pollo. Eso quiere decir que si Biden tiene razón
y seguramente la tiene porque él conoce la agenda, y llegar a haber una crisis económica, esto repercutiría no solo en Estados Unidos, sino por ende también en México. Y acaban de dar, hay un dato más alarmante. También tenía un video donde les comentaba las extrañas compras que estaban haciendo las empresas de Villano Gates y de otros millonarios. Ellos están asegurando de controlar las tierras de cultivo. Le han ofrecido dinero, grandes cantidades, a campesinos para que les vendan sus tierras, a veces con amenazas, los han obligado para que les vendan sus tierras. De esta manera, las empresas de Bill Gates, de Villano Puertas y de otros grandes millonarios están siendo controladas, están controlando la mayor cantidad de tierras de cultivo. Eso quiere decir, controla las semillas, controla las tierras de cultivo y obviamente tiene pensado controlar la crisis alimentaria que se acerca. La FAO acaba de dar una información, hubo una reunión en Ecuador. Es la conferencia regional de la FAO, la Agencia de la ONU para la Alimentación, donde afirmó que podría haber una crisis alimentaria en América Latina y el Caribe. Todo esto generado por la situación de Rusia, y que uno de los países que podrían sufrir más es Haití. La situación se está poniendo complicada, insisto, esto no es casualidad, todo está planeado para generar escasez, aún más escasez, y empezar a racionar alimentos, empezar a racionar las horas que vamos a prender la luz, a tener acceso a internet, porque eso es control social. Y porque si nos hacen dependientes o nos empiezan a racionar, pues vamos a tener que obedecer ciertas reglas. También hay países donde ya llevaban tiempo aplicando lo de racionar alimentos y demás, como Venezuela. Pareciera que Venezuela fue un experimento de ver cómo podría funcionar en otros países. Lo de racionar alimentos, lo de determinar qué días puede comprar cada quien, tener algunos supermercados vacíos. Todo esto genera un control social y parece que podría convertirse todo Venezuela. En fin, este canal les presenta historias alternativas. Este tipo de información es importante tomarla en cuenta para empezar a hacer provisiones, guardar alimentos. Sobre todo es difícil cuando vives día a día, pero empezar a pensar qué vamos a hacer si esto pasa. Este canal les pide por favor su apoyo para ayudarme a compartir y darle like si les gusta el contenido.